Muy buenas tardes, televidentes, amigos de Radio TV Noticias, amigos del servidor Hugo Jacome Basurto, y también, bueno, la licenciada Laura Franco. Le deseamos un gran abrazo por su onomástico. Vamos a hablar con el doctor Alfonso Zambrano Pascal sobre temas muy importantes, 3 temas concretos, muy concretísimos y son de alta sensibilidad social. Doctor, primeramente, buenas tardes. Desde su perspectiva, ¿cómo es eso? Las muñecas de la mafia en el Ecuador, Made in Ecuador, ¿qué significa? Buenas tardes. Buenas tardes, don Hugo. Lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, que se pone en evidencia además con nombres, con parejas, con propiedades, con inversiones, penosamente hay que darle la lectura que no nos gustaría, pero que es real, en función de que la capacidad que tiene el crimen organizado, el dinero que genera el crimen organizado, capaz de llegar a seducir a personas jóvenes, porque si bien es verdad, cuando se habla de los muñecos de la mafia, de las muñecas de la mafia, se está pensando en mujeres, sí, pero las mujeres no están solas. Hay que pensar que hacen pareja, y aunque algunas han ido a la defensiva de decir que no conoce, que son influencers y son youtubers, como llaman hoy el tema de la información digital, pero cuando de cara a la realidad se comienza a examinar no solo los viajes, porque en principio eran viajes a Dubái, a viajes de un altísimo costo, fantástico, o ir a Roma, a Europa, a distintos lugares donde hay que tener mucho dinero para poder viajar. Y bueno, asumamos que la joven tiene una pareja que tiene recursos. El tema está cuando se empieza ya a investigar. Y fíjese lo que en un momento dado se dijo, por ejemplo, el caso de un joven empresario que resulta asesinado hace pocos meses. Y entonces se empieza a alar el ovillo y se van descubriendo vinculaciones o conexiones con el crimen organizado, compra de propiedades a través de empresas, compañías, e incluso hoy escuchaba noticias relacionadas con el crimen organizado también incursionando en algunas alcaldías en el Ecuador, a base de contratos, porque a la final, ¿qué es lo que se busca? Blanquear el dinero que tiene un origen ilícito. ¿Cuál es el origen ilícito de ese dinero? Las drogas. Claro. Lamentablemente para Ecuador, hoy Ecuador en la autopista de la cocaína, lo hemos dicho más de una ocasión, los primeros lugares del mundo estamos, sí, lamentablemente. El primer exportador de cocaína del mundo, Colombia el primer productor, pero ¿qué diferencia hay entre las muñecas de la mafia que algún momento dado tenía Colombia? Porque también el caso de Pablo Escobar, pues, claro, tenía compañeras, el mismo el Chapo Guzmán, es decir, ha habido muñecas de la mafia en México y en Colombia. ¿Qué es la diferencia y por qué podemos hablar Made in Ecuador? Porque las muñecas de la mafia en Ecuador que van apareciendo, ellas manejan negocios, son una suerte de empresarias, tienen pareja que también aparecen como empresarios, y hoy también aparecía una información que daba Jan Topic, donde él decía que había ubicado aproximadamente 35 propiedades que tienen un alto valor. Mire, una es la propiedad que se decía que la iba a comprar alias El Marino, que es asesinado en Mocolí, en uno de los sitios más caros, por ahora en el más caro de Guayaquil. No, más seguro, aparentemente. En teoría sí. Ahora, como hay diferentes etapas, esa etapa de inicio es la del Golf Club, que tiene sitios de extracción, canchas sintéticas, etcétera, y llega El Marino ahí y otras personas, algunos no se hacen presentes, y hay un operativo donde El Marino, el muerto, es asesinado en la cancha junto a 2 guardaespaldas. Ese fue un ataque dirigido, y como consecuencia, después de la muerte del Marino, va apareciendo ya
alguna relación, porque él tenía una pareja y luego tiene otra. Bueno, es el poder del dinero que produce el narcotráfico, y resulta luego al final una relación que no ha sido negada por la señorita Micaela Morales, hija del futbolista que lo recordamos siempre, el gran arquero de Barcelona. Y entonces hoy también ha desaparecido la señora o señorita, pero ella, su hermanastro, todos tienen negocios importantes. Y la pregunta es, ¿de dónde surge el recurso para ese negocio? A ver. Se habla también de un sobrino de Reinberg, el ministro también. Que así eso dice. Se está diciendo. Hay inversiones en propiedades y se lo hace a través de compañía. En el caso del Marino, él era una persona que además se dedicaba al tema de la seguridad, por su formación militar. Claro. Pero eso lo hacía incluso a nombre propio. Él aparecía gerenciando las empresas. Otros no aparecen a título personal, pero sí a nombre de las empresas. Y lo que revela Jan Topic, de 35 propiedades que deben ser investigadas, incluyendo aquella casa en la que iba a habitar Alias del Marino, en unión de su compañera, la señora Micaela Morales. Esa es una casa que ha pasado por algunas manos, porque empieza mencionándose un señor Portocarrero, que se dice que es la persona que la construye, que la hace, que la compra. Es una propiedad de más de 3 millones de dólares, una de las propiedades. Y luego de eso, de Portocarrero, aparece incluso el ciudadano apellido Soria. Doctor, ¿considera usted que este país prácticamente ha sido tomado por las mafias, definitivamente? Está de acuerdo tomado, a las evidencias. Está tomado. Esto que revela al exterior, ese criterio de que el Ecuador es un narcoestado, es cierto, es cierto. Perfecto. Porque imaginémonos, y ahí hay que pensar de fondo, los organismos de control no están funcionando. Son inexistentes, o sea, en la existe una UAFE y la dirección en manos de una persona que tiene como 9 cargos, pero 11 cargos. 11. Imagínate. Pero es que tiene que haber mecanismos de prevención. Correcto. Que se vuelven mecanismos disuasivos. Y cómo no ha habido alertas con las cantidades de dinero que se han manejado, por ejemplo, en el sistema financiero, para pagar, porque unos pagos que hace Soria, que en principio niega la cónyuge, unos pagos que hace Soria son con cheques de banco, y además constituye una hipoteca con un banco, como para llegar a ese volumen de los 3 millones de dólares, porque en principio son cheques por $1,5 millones, pero cheques pagados con cheques. Y un cheque de $350,000 y otro de $350,000. No le llama la atención a la UAFE. A cualquiera. La UAFE por pocas cosas por hace $10,000 sí te exigen el documento. De operaciones inusuales justificadas. Y la Fiscalía General del Estado tampoco reacciona. Inexistente. Entonces, mire, lamentablemente el crimen organizado, en este caso por drogas, tiene tantos recursos. El recurso que lo va a hacer, lo va a blanquear para tratar de legitimarlo. ¿Cómo lo hace? Con las inversiones inmobiliarias. Entonces, hay sectores de la construcción que tienen que ser investigados. El sector automotriz también. El sector automotriz, ¿por qué? Porque vehículos, como se llaman, de alta gama, de esos valores, $350,000, $400,000. Por eso es que ya no es excepcional en Ecuador apreciar que haya carros Ferrari, que haya Lamborghinis, Mustang, que haya Maserati. No, el Mustang casi que es un carro barato, en la tercera parte de precio. Claro. Y no llama la atención esos carros porque a nombre de alguien tienen que estar. Por supuesto. Entonces, para mí es interesante lo que se hizo, la primera clarinada, poniendo al descubierto las llamadas muñecas de la mafia. Made in Ecuador. Que tienen que ser investigadas para explicar el origen de los recursos. Y ahora también lo que acaba de señalar Jan Topic, están las propiedades, están ubicadas
en qué sector, incluso básicamente de Mocolí. Están en San Borondón, pero básicamente de Mocolí. Tiene que ser investigada todas y cada una de las propiedades para saber cuál es el origen, para verlas, cómo llegó a construírsela, quiénes están atrás. Porque pueden haber empresas de fachada, una compañía... Las tapaderas que les pero llamar. Es que hoy en Ecuador, para el tema de responsabilidad penal, también hay responsabilidad penal de las personas jurídicas y también por lavado de activos. Correcto. Ahora, doctor, ¿hasta qué punto se puede garantizar, me va a disculpar el término, esta transparencia de situaciones cuando tenemos un sistema jurídico, un sistema judicial que hace agua por todos lados? O sea, imagínense. Mire, es que sumado a este proceso de incursión del dinero del crimen organizado, tanto en esta señorita y los jóvenes que la acompañan en las compañías porque están blanqueando dinero. Por supuesto. Y también hay que recordar ya algunas de estas señoritas han sido asesinadas. La Párraga, que decían que tenía una relación con Leandro Norero, la mataron en Quevedo. Ella había hecho negocios, tenía almacenes. Y entonces terminó asesinada mientras estaba comiendo. Hay otra en la zona de Manta también, empresaria que manejaba mucho dinero. La otra ciudadana que era incluso peruana, que ahora se descubre la que vivía con el futbolista, Tinela, al que asesinaron también. Esta señora que tenía puestos y comerciante y demás, allá las cifras están demostrando que ella ha manejado como 25, 27 millones de dólares en algún tiempo. La señora había comprado un Maserati en Quito. Y bueno, sus declaraciones reportaban creo que 11 millones de movimiento porque sí tenía negocios, pero el resto no. Y esta señora termina asesinada. Ahí quedamos en el campo de la especulación. La mataron porque se dice que era prestamista de dinero, prestaba dinero. Sí. La mataron para no pagarle, no sabemos. Y de pronto, el chivo es factible también. Es factible, el futbolista, pero este mensaje va en la línea reflexiva de decir, tengan cuidado porque ya son algunas de estas señoritas a las que se las llama muñecas de la mafia que han sido incluso muertas. ¿Por qué? Porque hay actos de retaliación, hay actos de venganza, ajustes de cuentas, etcétera. Y en el tema de la justicia... Por favor, eso. A ver, hoy hay la propuesta ya del juicio político a Mario Godoy. Ahí están entrampados porque en principio la idea del juicio, ¿cómo llega Mario Godoy al cargo de presidente del Consejo de la Judicatura? De acuerdo con la ley, el presidente del Consejo de la Judicatura debe ser una persona que esté dentro de la nominación que hace la Corte Nacional de Justicia. Perfecto. Mire, en el modelo primero de Ecuador, que me gustaba más que el presidente nato del Consejo de la Judicatura era el presidente de la Corte Suprema. Claro. Hasta por prestancia. Además, el Consejo de la Judicatura no tenía la capacidad o competencia, nacida por ley, de nombrar a los jueces, incluyendo a los jueces de la Corte Nacional. Su rol es solamente administrativo, de lo que tenemos conocimiento. Así nació el Consejo de la Judicatura de Ecuador como un ente de administración, de control de lo administrativo, de las inversiones. Falta una computadora, falta papeles. Los edificios en el país están cayendo. Esa es tarea del Consejo de la Judicatura. Nada más. El ámbito administrativo. Pero lamentablemente pienso que fue un error con la constituyente de Montecristi. Se le da un poder como este, del cual están hoy arrepentidos sectores de la revolución. No es la institución o los operadores. Como institución está bien de pronto, pero la forma como la manejan... Bien a media, y le digo por qué porque no tiene que tener este ámbito de competencia que es el que termina generando actos de corrupción. Mire, en su momento, cuando a la jueza Nubia Vera va a intimidarla el propio Mario Godoy con sus asesores que le llevan hasta un pendrive, ¿ya? Eso, ¿por qué lo hacen? Porque hay actos de abuso del poder, un abuso del poder que nace de la competencia que tiene. Porque si no tuviese esa capacidad para nombrar a jueces, para suspenderlos, para destituirlos,
no habría la posibilidad, por ejemplo, de haber ido a extorsionar, de ser autoritario, digamos. Exacto, a imponerle al señor Sonia Vera, que termina denunciando el tema. Sí, no hubiera habido la posibilidad que al juez Serrano vaya o sea, con una confianza absoluta de venir a imponer. A imponer, ¿por qué? Porque sabe el director provincial del Consejo de la Judicatura que es parte de el poder de Mario Godoy, que lo que él va a hacer es en cumplimiento de las órdenes que recibe. Perfecto. Y que el que recibe la orden tiene que actuar así. Y aquí hay un tema interesante. Se crearon los jueces anticorrupción como una unidad especial con residencia en Quito. Alguna vez hemos comentado que debió ser Quito, Guayaquil, Cuenca, Quito, Guayaquil, Puerto Viejo, donde hay los mayores nudos en tema de corrupción, pero bueno, se dio Quito. Pero en Quito ha pasado algo. Algunos jueces de esta unidad anticorrupción han sido allanados por la Fiscalía General del Estado, se les encontró dinero en su oficina o en su domicilio, fueron suspendidos y después de un tiempo de estar suspendidos no fueron destituidos, a pesar que había la evidencia del dinero. Habían favorecido a hijos de un narcotraficante relacionados con los comandos de la frontera. Es decir, los hechos están documentados ahí. Son evidentes. Pero ¿qué pasa? Exacto, ¿qué pasa al final de la jornada? Los tienen suspendidos unos cuantos meses y después... hasta que se apague la llama, digamos. No solo eso, sino que después los reponen para que sigan cumpliendo consigna. Correcto. Pasó con uno de los jueces que, al igual que el juez Serrano, estuvo de acuerdo con que había que condenar al albanés, que al Servano, que le decían. Sí, que es el que hace la señal. Así. Sí, el cuello, cortarle el cuello. Bueno, un juez es Serrano, el que está por la condena, y hay otro juez. Ese otro juez es juez de la unidad anticorrupción, ¿ya? Es uno de los jueces que estaba suspendido. Y ese juez lo repone. Otra vez está en circulación, como que no ha pasado nada. Ese juez, de acuerdo con el juez Serrano, va por la línea de la condena. Y ese juez, hasta donde ya se sabe públicamente, lo han destituido por no cumplir consigna. Si lo que fue a hacer el delegado o el director provincial de Pichincha, que decía, mire, tome en cuenta los argumentos de la defensa. A ver, ¿y la defensa quién era? Primero fue la propia cónyuge de Mario Godoy, Dolores Ventimilla, quien defendía a Driscan, no sé cuantito, ya. Pero luego, en teoría ella no está actuando, pero se está afirmando que siguen actuando abogados del estudio jurídico, del cual incluso es parte Mario Godoy. Mire, en resumen, primero, el Consejo de la Judicatura no puede seguir teniendo ese ámbito de competencia que es perverso. Perfecto. En segundo lugar, hay un gravísimo conflicto de intereses de Mario Godoy por la actividad profesional de la oficina de la que él es parte. A todo el sistema judicial. Pues. Claro, o sea, el costo para la credibilidad de la administración de justicia es demasiado alto. Mire, y de raspón, para la seguridad jurídica. Sí, pero en principio, claro, y para la credibilidad de la justicia. Por favor, correcto. Porque en principio, ¿qué ocurre con esto? El doctor José Swing, que se fue por la puerta pequeña, sí. Porque él hasta el último respaldó a Mario Godoy y dijo, pues bueno, el principio de inocencia, ahí se acordó toda la garantía del debido proceso, pero brincó la Corte Nacional y le dijo, a ver, vamos a llamar al orden, y él debió presentar la renuncia al cargo. Perfecto. ¿Por qué? Porque la Corte Nacional, el momento en que lo llaman al presidente de la Corte, en ese momento que estaba pasando, había una pérdida de la confianza. Y aquí un tema interesante. El doctor José Swing jamás le retiró la confianza a Mario Godoy. Claro, lo respaldó hasta lo último. Pero hoy, mire, los tiempos esperemos que sean mejores en medio de la crisis. Perfecto. ¿Por qué? Porque se acaba de nombrar presidente, subrogante, temporal, lo que sea, a un jurista reconocido por probidad, por conocimiento, Marco Rodríguez.
tiene como 30 años en la carrera judicial, yo lo conozco personalmente, y es un juez pro. Perfecto. Se equivoca como cualquier como juez, cualquier ser ¿ya? humano, correcto. Pero es no lo querían allí en el cargo, porque no le resultaba tan manejable. No era funcional. Yo pienso que la Corte Nacional le está viviendo al país, tiene que retirarle la confianza a Mario Godoy. Tiene que retirarle la confianza de manera pública. Por si sanidad. el colega Pichincha Por pone una sanidad. valla donde le dice, por favor, señor, renuncie porque nos está haciendo daño Por a la sanidad profesión. pública, digamos. Así es. Entonces, mire, esa es la situación de la justicia. Ojalá que mejore y que haya mejores días también. Ajá. En la credibilidad, la confianza y lo que usted bien decía, Hugo, la seguridad jurídica y seguridad ciudadana. Ahora, doctor, bueno, pasémonos a otro temita que también es candente. El tema de Nicolás Maduro. Fue secuestrado, está legalmente encerrado, no hay evidencias de la cual se le estaba acusando, que el cartel de los soles es inexistente. Como jurista, ¿él debería estar libre o qué? Bueno, primero, Nicolás Maduro, él tiene una carga Ya. allí que son las sistemáticas violaciones de derechos humanos, porque Ya. hay alrededor de 800 presos Ujú. por motivos políticos en Venezuela. Esto, el tema de el cartel de los soles, ya están reconociendo que no existe. Se habla de actos de corrupción, pero que tienen que probarse. Ahora, mire, el tema de fondo es que él está secuestrado en Estados Unidos Secuestrado. y virtualmente lo han dejado solo porque la señora Machado se afilaba para ir con el señor Edmundo González a manejar Venezuela, y el presidente Trump le ha dicho que no tiene respaldo. Cuando dice que no tiene respaldo, se está refiriendo a que no tiene respaldo porque el fuerte en Venezuela siguen siendo el ejército, los militares y estas guardias civiles que tienen muchísimos, cientos de miles de armas en su poder. Entonces, yo creo que no va a incursionar más Estados Unidos como lo hizo ya con Maduro, ya lo tiene como y además trofeo. que el Senado también le cortó las... El Senado hizo advertencias, pero queda una inquietud. Las otras dos grandes potencias, los grandes imperios, porque se habla que, incluso como dice Gullo, un pensador argentino, Estados Unidos dice que es una democracia imperial. Bueno, simpático el tema. Pero hay otras democracias imperiales, o no son democracias o son imperios, Rusia y China. China, claro. Gigantes. Tremendos, Entonces, colosos. ahí hay un tema interesante porque el presidente de Estados Unidos dice, vamos a propiciar inversiones, le dice a los inversionistas norteamericanos, vengan, que hay la posibilidad, y tiene un gesto, dice, bueno, vamos a extraer alrededor de 50 millones de barriles de petróleo. Sí. No dice nos lo vamos a coger, dice no, son 4.000 millones de dólares, parte de ese dinero es para Venezuela. Y además dice, bueno, que haya más inversionistas. Mire, ¿por qué ese silencio total de la China comunista y de Rusia? Porque la China comunista y Rusia tienen intereses en Venezuela. Son miles de millones de dólares las inversiones de la China comunista, claro, que están invirtiendo. Ajá. Mira, alguna vez Venezuela llegó a tener una producción de millones de barriles de petróleo al día, arriba de los 3,5 millones de barriles diarios de petróleo. Con toda la crisis económica llegó a bajar como a 500,000 barriles. Hoy está llegando ya al 1,000,000 de barriles diarios. Sí. Y con estas inversiones que se están dando de transnacionales norteamericanas, lo que tienen allí también los chinos y los rusos, va a potenciarse mucho en Venezuela la extracción petrolera. Entonces, hoy ni China protesta por lo que le pasó a Maduro, ni Rusia tampoco. O sea, sus grandes aliados lo dejaron allí. Y yo creo que el punto inmediato de inflexión va a ser el tema de Groenlandia. Claro. ¿Por qué interés en Groenlandia? Porque Groenlandia... Por lo estratégico. Se dice lo estratégico, está en el Antártico, pero lo que no se está reconociendo todavía, porque ya hay estudios, de las grandes reservas de petróleo que tiene Groenlandia y grandes reservas de oro que tiene Groenlandia. Ese es el asunto,
Y bueno, hay hoy día un reclamo de muchos sectores de la Comunidad Europea por la posición con respecto a Groenlandia, porque Groenlandia es territorio de Dinamarca. Por supuesto, ¿ya? por supuesto. Entonces, pero recuerda usted, don Hugo, que a la final es una suerte de armisticio. Recuerda usted que no le extraña que puede terminar China, Rusia, Estados Unidos también en Groenlandia por las reservas de petróleo y de oro que hay allí. Esa es la situación en el momento actual, don Hugo. Muchísimas gracias, doctor, por su participación.